Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de la Asociación de Médicos del Centro Médico de Alinde. Hoy iniciaremos con el tema El estado actual de las demandas en cirugía en México con el doctor Gerardo Ricardo Zurita Navarrete y el tema de la COFEPRIS como órgano de seguridad sanitaria para los pacientes con el licenciado José Antonio Aceves López. La medicina es el arte de acompañar con ciencia y compasión, incluso en la incertidumbre. William Osler. El ejercicio quirúrgico en México atraviesa una etapa de profunda transformación, no solo en el avance de sus técnicas y recursos tecnológicos, sino también en su entorno legal y social. En los últimos años ha aumentado de manera exponencial y significativa el número de demandas contra cirujanos, reflejando una creciente exigencia por parte de los pacientes, pero también una serie de desafíos estructurales en el sistema de salud. Esta situación demanda un análisis objetivo del estado actual de la responsabilidad profesional médica en el campo de la cirugía, incluyendo las causas más frecuentes de litigios, los criterios de evaluación pericial y las implicaciones ético-legales para el gremio. Comprender este panorama es indispensable para fortalecer la práctica médica, proteger la seguridad del paciente y garantizar un marco justo para el profesional de la salud. Comenzamos. Voy a compartir pantalla. Bien. Buenas noches, gracias por conectarse a todos los asistentes. Mi agradecimiento a la doctora María Antonieta Ponce por la amable invitación y hablarles de un tema de vital importancia hoy en día, que es el estado actual de las demandas en cirugía en México. Bien, el tema me parece de lo más relevante debido al incremento en los últimos años cada vez más preocupante en las demandas, y aunque el tema es las demandas en cirugía, hoy en día les puedo decir que no hay área de la medicina en la cual no esté el profesional de la salud sujeto al riesgo de tener una demanda médico-legal, tanto institucional como privadamente. Bien, pero antes de entrar de lleno a cuáles son los factores reales por los cuales se está demandando, incrementando las demandas en México, tenemos que, y voy a abordar el tema de lo que está pasando a nivel de la salud a nivel global, porque este fenómeno contribuye a todo este fenómeno de la cultura del litigio hacia el médico y al personal de salud. Bien. Bien, empezaremos porque el acto médico genera derechos y obligaciones, y el desconocimiento por parte del profesional de la salud de estas obligaciones no lo eximes de incurrir en una responsabilidad jurídica o responsabilidad profesional, y lo puede llevar a una queja y lo peor, a una demanda. Bien, hoy en día cada vez el médico debe estar más familiarizado con algunos conceptos jurídicos sanitarios. Dentro de ellos el más importante es el evento adverso y el error humano. Se dice que el evento adverso es aquella acción que causa daño o complicación involuntaria en el paciente independientemente del padecimiento y que puede prolongar su estancia hospitalaria, lo que quiere decir que el error se presentó y tuvo consecuencias en el paciente. El error médico es la conducta clínica equivocada en la práctica médica por comisión o omisión como consecuencia de la decisión de aplicar un criterio incorrecto. Bien, en reportes de la Organización Mundial de la Salud que ha estudiado este fenómeno, en 2019 hace una alarmante publicación en el sentido de que 138 millones de pacientes por año se ven perjudicados por errores médicos. Se dice que 4 de cada 10 pacientes sufren daño en la atención sanitaria primaria y ambulatoria. Lo más triste es que entre el 23 y el 85% esos daños pudieran haber sido evitables. 5 pacientes mueren cada minuto por negligencia médica. Más de 3 millones de personas mueren cada año en el último informe en 2023 por parte de la OMS. Bien, el evento adverso, cada año se practica en el mundo aproximadamente 300 millones de intervenciones quirúrgicas. Lo más lamentable es que el 10% de estos procedimientos quirúrgicos causan daño, sobre todo antes y después de las intervenciones. Bien,
Los países de primer mundo y países en vías de desarrollo no están exentos de este fenómeno porque, como lo mencioné, es global. Como ejemplos, en Colombia en 2024 existieron 3 millones de eventos adversos, lo que es preocupante. En 2018 se reportaron 180 fallecimientos a causa de errores médicos. En España la excepción, a pesar de que las cifras son un poco más bajas. Lo que es un hecho es que de 2023 a 2024 hubo un incremento más de casos de negligencia médica. Bien, Alemania es otro ejemplo que si bien las últimas estadísticas datan de 2014, pero de 190.000 pacientes hospitalizados presentaron adversos de 18.6 millones de atenciones realizadas anualmente, donde se tiene una estadística de 19.000 muertes por año por errores médicos. Bien, eh, la OMS publica que dentro de los errores más perjudiciales en los eventos adversos que se están reportando a nivel global, lo más frecuente son los errores en el diagnóstico, la prescripción de medicamentos en forma errónea, errores en intervenciones quirúrgicas, la infección asociada a atención médica o quirúrgica, caída de pacientes, los casos de tromboembolia venosa, posoperatoria principalmente, errores en la identificación del paciente, la práctica riesgosas en procedimientos de transfusiones, la práctica riesgosas en procedimientos invasivos como son tan simples los casos de inyecciones. Uh-huh. Bien. Este evento adverso es preocupante porque hoy en día ya en la Unión Americana, en algunos estados, ya ocupa el evento adverso, el error médico, la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Se calcula que cerca de 210 a 400.000 pacientes mueren por año en la Unión Americana y se está incrementando cada vez más. Se tiene un cálculo que aproximadamente 23 millones de personas mueren tan solo en América Latina por eventos adversos. En la actualidad, la muerte por error médico no se tienen cifras adecuadas debido al subregistro como tal. En primera, porque el personal de salud difícilmente quiere reportar sus errores médicos debido a las críticas, a lo que dirán los colegas y a la situación de que se enteren en su entorno social. Para el médico es una estigmatización muy importante. Por otro lado también es que el CIE, que es en el que nos regimos en realidad para los diagnósticos, para la información sanitaria a nivel mundial, no tiene un apartado que etiquete y clasifica el error médico como un fenómeno de situaciones en la atención médica. Entonces, eso crea un subregistro y es a nivel de todos los países. Bien, hoy en día, desde hace varios años en Estados Unidos, se acuña un término que se llama la atención médica en cirugía de bajo valor. ¿Por qué es importante? Porque está enfocada a un fenómeno que está sucediendo a nivel global, y México no es la excepción, y se llama la cirugía innecesaria. La primera alerta surgió en 1984 cuando en un reporte del Departamento de Comercio del Gobierno Federal se contabilizó aproximadamente que en ese año se efectuaron 25.6 millones de cirugías, pero de estos el 20% correspondían a cirugías que no estaban justificadas, catalogadas como innecesarias. Esto ha hecho, este fenómeno que se ha incrementado en forma alarmante en todos los países en el mundo, ha determinado que algunos países ya tengan en sus legislaciones sanciones para cuando el profesional de la salud incurre en esta situación de la cirugía no justificada o cirugía innecesaria. Y México ya también tiene contemplado en sus códigos, sobre todo el de la Ciudad de México, ya sanciones muy severas para cuando el profesional de la salud incurre en un procedimiento de cirugía innecesaria o no justificada. Bien, se calcula que hoy en día, si tomamos en cuenta los registros de hospitales privados, las cirugías no justificadas, y no tan solo en la cirugía general, sino en todas las áreas quirúrgicas, se calcula que aproximadamente oscila entre 15 y 25%. Un ejemplo de esto es un estudio realizado en un hospital de renombre en el cual el advenimiento de la cirugía endoscópica ha hecho que de tener estadísticas de 9% de apéndices en estudios histopatológicos de pacientes operados por cirugía abierta convencional, este se incrementó a tener apéndices sanos operados por vía laparoscópica en el
entendido de que aparentemente es más inocuo el abordaje laparoscópico, es de menos riesgo. Pues a veces el profesional de la salud pues incurre en una situación de operar procedimientos no justificados realmente. Bien, Surgispop es un observatorio y en la cual en un estudio realizado en México determinó cuáles son los principales 11 procedimientos realizados en hospitales públicos. La mayoría de ellos involucra la cirugía general y los otros pues tanto uno a ortopedia y dos al área de ginecobstetricia. Pero esto no es exclusivo, tendríamos que valorar los procedimientos más frecuentes por área de especialidad y pues nos llevaríamos las sorpresas. Bien. A estos fenómenos y factores por los cuales se demanda al médico, pues viene una situación que es alarmante en los próximos años a nivel global. Se calcula que cada vez no es tan atractivo ya para los individuos estudiar áreas afines a la salud. El ser médico, todo eso con las situaciones políticas, el sacrificio, el encarecimiento, conlleva de que en los próximos años en países de primer mundo y países subdesarrollados se tendrá una escasez de profesionales de la salud, lo cual pues es bastante alarmante, porque pues estamos ya acercándonos a los límites que se dan del 2030 a 2035. Bien, a esto se suma otro fenómeno que es preocupante, que son las muertes a causa de la resistencia de antibióticos. Es sabido hoy que ya las farmacéuticas con estas políticas económicas mundiales, pues cada vez invierten menos en investigación de nuevos fármacos antibióticos, y lo cual, pues ya muchas infecciones y muchos gérmenes nos han rebasado y han evolucionado más a la resistencia de estos fármacos tradicionales y de los nuevos, con una mala indicación, con una mala conocimiento de la farmacodinámica de los nuevos fármacos por parte de los profesionales de la salud. Y hoy en día se tiene un cálculo aproximadamente que, por lo menos en 2019, 1.27 millones de personas murieron a causa de la resistencia a los antibióticos, lo que se traduce en cerca de 3.500 fallecimientos cada día. Bien, la sepsis, hoy conocida por la OMS y catalogada como la amenaza silenciosa, es otro fenómeno que contribuye a un número significativo de muertes a nivel mundial. Se calcula que un paciente muere por sepsis cada 2.8 segundos en todo el mundo. En la consulta de urgencias en México, se calcula que el 12.9 es a consecuencia de pacientes que presentan cuadros severos de infección y cuadros de sepsis como tal, de diferentes causas, lo cual pues también es una preocupación a nivel global. La otra situación, las cuestiones de tipo económico de cada país a nivel global determina que en los próximos años, hasta inclusive un cálculo del año 2030, se van a necesitar cerca de 143 millones de procedimientos quirúrgicos adicionales por año para poder prevenir, salvar vidas y prevenir discapacidades. Cerca de 5 mil millones de personas carecen de acceso a cirugía de anestesia segura, económica y oportunas. Cada año 33 millones de personas se enfrentan a gastos catastróficos debido al pago de cirugías anestesia y pues es del bien conocido todos, pues el encarecimiento de la medicina privada en todos los países. Cada vez son más expuestos los casos médico-legales a través de medios de comunicación masivos, las redes sociales, sobre todo importantemente, lo que evidencia a veces las deficiencias de instituciones, y no tan solo las públicas, sino las privadas también, y obviamente al personal de salud involucrado. Bien, esto nos causaría un poquito de risa ver cómo fue publicado este paciente que se está marcando la pierna con la finalidad de que el médico no se vaya a equivocar, pero pues esto es una alerta para todos nosotros, ¿no? Hoy se plantea mucho la cuestión de mejorar los medios de seguridad en el paciente en forma preoperatoria. Bien, ¿en México existe un registro exacto del número de demandas? No. Pero lo que sí se contempla es que 9 de cada médicos alguna vez en su vida enfrentarán una situación de una demanda médico-legal, lo cual pues es preocupante. Hoy en día tenemos ya casos de médicos que han sufrido 2, 3 demandas en una forma pues preocupante
a veces saliendo adecuadamente de estas demandas, pero muchas veces con sentencias desfavorables. Bien, al no existir un registro exacto del número de demandas, no, los únicos datos que tenemos para saber cuáles son las especialidades más demandantes, pues son las quejas que llegan a la CONAMED. Y aquí en 2023 publicó cuáles son las áreas de la medicina más demandadas. Y por lo vemos, pues la mayoría de ellas son las quirúrgicas. Sin embargo, esta situación cambia año con año. Ejemplo, en 2024 odontología ocupó el segundo lugar, cirugía general el tercero y cada vez cirugía general se acerca más a los primeros lugares. Bien, dentro de lo que son las demandas en nuestro país por las vías penal y civil, es de entender que los procedimientos por abordaje por mínima invasión están ocupando los primeros lugares, lo cual pues es alarmante para todos los que realizamos procedimientos por mínima invasión. Bien, los motivos de demanda publicados por la CONAMED asemejan mucho a lo que ya les he expuesto a nivel de la OMS, donde cuáles son algunas de las situaciones por las cuales el paciente demanda. La administración de medicamentos que no correspondían, deficiencias en la atención de parto puerperio, la solicitud de estudios innecesarios o diferimiento de esos estudios, la deficiencia administrativa institucional, sobre todo en hospitales públicos, el diagnóstico erróneo que conlleva tratamientos erróneos, pero aquí muy importante los últimos, la relación, el deterioro de la relación médico-paciente, los tratamientos médicos inadecuados, los tratamientos quirúrgicos mal indicados o deficientemente llevados a cabo. Bien, otros factores que son muy importantes mencionar es, creo que una de las principales es el deterioro de la relación médico-paciente, sobre todo las generaciones jóvenes de los profesionales de la salud, cada vez pierden más la capacidad de comunicarse. Factores, de muchos de nosotros los conocemos. Y creo que estas imágenes ejemplifican qué está pasando. Los jóvenes, los niños, los jóvenes se están volviendo expertos en tecnología, en el manejo de instrumentos de comunicación como lo son las tabletas, los teléfonos, pero sin embargo están perdiendo esa capacidad de interactuar entre sus semejantes en una forma verbal y si tomamos en cuenta la relación médico-paciente, pues esta inicialmente es el pilar fundamental y es la confianza que pueda yo inspirar en el paciente para tener una buena relación médico-paciente. Y esta es la que se ve enormemente deteriorada. Bien, otros factores, pues la tecnología es muy buena. Quien de nosotros, sobre todo en las áreas quirúrgicas, no ha visto los cambios en las últimas décadas sobre la tecnología cada vez avasallante, que viene a contribuir a tratar a enfermedades que antes eran difíciles de tratar en una forma muy oportuna, pero sin embargo esto también va a traer sus bemoles en la relación de que no todo el mundo está al alcance de estar al día con esta tecnología. Son un grupo muy limitado de profesionales de la salud que pueden acceder a este tipo de tecnología e inclusive los mismos pacientes, no todos tienen las capacidades económicas de acceder a esta tecnología para el tratamiento de sus múltiples patologías. Bien, otros factores importantes, el progreso de la medicina que permite tratar enfermedades que hasta hace poco eran incurables, la transmisión, como ya lo dije, los medios de comunicación, redes sociales, que a veces de ser beneficiosos también son perjudiciales. El consumismo que llevó a llevar a la atención médica ya como una mercancía más. El deterioro en la calidad de los servicios de prestadores por parte de instituciones y médicos, sobre todo las públicas, el advenimiento de los seguros de riesgo profesional como una industria también económica alrededor de la atención médica, la proliferación de facultades de medicina con falta de campos clínicos, programas desiguales entre las diferentes escuelas y facultades, la carencia y vocación de deshumanización y diferencia de muchos individuos que deciden incursionar en áreas de la profesionalización de la medicina, la falta de actualización adecuada de muchos profesionales de la salud, inclusive especialistas, carencia o deficiencia en conocimientos bioéticos, deontológicos y jurídicos, la deficiencia en la vigilancia por comités integrados por cirujanos, y no nada más digo cirujanos, sino también en áreas clínicas competentes y reconocidos en instituciones públicas y privadas. La falta de programas académicos uniformes estandarizados a nivel de las residencias médicas para los futuros especialistas. Y no digo nada más las áreas quirúrgicas, también las médicas, clínicas.
Una preparación médica y quirúrgica muy desigual en todo el país. Cirujanos, profesores competentes, responsables y comprometidos cada vez nos hacen falta más. Carencia de centros de entrenamiento reconocidos, la falta de trabajo en equipo. A veces el profesional de salud quiere comerse el pastel solo, sabiendo que la atención médica en muchos de los casos requiere de todo un equipo multidisciplinario para los mejores resultados. La creación de organismos reguladores cuya función ha sido de juzgar de manera superficial y parcial la actividad médica y muchas veces yendo en contra del médico o de las instituciones de salud. La actitud de algunos médicos que malinterpretan las acciones de sus colegas y opinan en áreas que ni siquiera son de su competencia, opinándole al paciente o los familiares cuando los resultados fueron adversos. Y en mi experiencia, dentro de los asuntos médico-legales que más me han tocado abordar, a veces de los más complicados es cuando un médico estuvo atrás asesorando al familiar y al paciente. Bien, estos últimos los dejé al final porque me parecen los más preocupantes, por lo menos para mí. Es la actitud de los médicos, la soberbia, el ego del médico, ética, deontológica, la falta de ética por parte de muchos de ellos, las necesidades económicas, el lucro por parte de algunos médicos, las dicotomías e incentivos económicos por parte de hospitales privados, laboratorios farmacéuticas, gabinetes. La posibilidad de obtener beneficios económicos es el más móvil o frecuente que origina la demanda hacia el médico, y estos también hablemos por parte del paciente y los familiares. Hay veces que hay pacientes que ingresan a hospitales privados de renombre, sabiendo que no van a poder tener los recursos para abordar y cubrir las necesidades de su atención, en el entendido de buscar cualquier falla con tal de demandar y eludir estos pagos. Y a esto se suma la corrupción dentro de las instituciones de impartición de justicia. Bien, las redes sociales, las series de comunicación, eh, han hecho que o venden a una sociedad el hecho de que los médicos somos perfectos, somos superhéroes, que conocemos todas las áreas de la medicina, que difícilmente nos equivocamos en esa situación hacia la sociedad, lo cual cuando hay una falla, pues obviamente a veces los pacientes y los familiares no le perdonan esto a los médicos. Bien, el mismo médico contribuye a este fenómeno porque muchas veces, lejos de conservar la privacidad, a veces publican en sus redes sociales sus éxitos, la manera como se lleva a cabo su actividad profesional privada, y a veces esto daña mucho la imagen del médico, y sobre todo cuando publicaron esto y los resultados de la atención de su paciente fue adversa con su fallecimiento o secuelas. Entonces esto no se lo va a perdonar el paciente ni los familiares, y pues eso contribuye al deterioro de la imagen del médico. Bien, para los abogados resulta muy atractivo demandar a los médicos y más los especialistas, porque a veces el enfocar un estereotipo de que todos los especialistas desarrollen su actividad profesional en estos tipos de lugares, en estas instituciones médicas, el tipo de vida que se llevan, todo hacen creer, y es más atractivo para un abogado demandar a un médico que a lo mejor ver una cuestión de lanzamiento de una familia en una zona conurbada, pues le resulta más atractivo y monetariamente el hecho de poder demandar a una institución y a un médico para obtener pues, recursos económicos. Bien, con todo esto yo preguntaría, ¿qué produce mayor miedo y angustia hoy en día? ¿Viajar en avión o ser sometido a una cirugía? Por sí mismo creo que se pregunta, pero si aún tienen duda, pues les voy a dar unos datos. En diciembre de 2024, por primera vez se rebasaron un número de 176.991 vuelos en un solo día, con un récord de 23.600 aviones volando en 24 horas. En, en 2023 se tuvo un récord de 43.8 millones de vuelos en todo el año. Actualmente se cuenta con 8.000 aeropuertos y con 58.000 rutas y cerca de 2.000 líneas aéreas. Y aquí hay un pequeño error. Aquí es más de 1.080 millones de pasajeros se transportaron en vuelos nacionales e internacionales durante 2023, que fue el año más seguro para la aviación en los últimos 10 años. En 2024 solamente se tuvieron 80 accidentes aéreos, 11 fueron fatales con 318 muertes en todo el mundo.
Vuelvo a la diapositiva para preguntarles entonces qué resulta más riesgo, viajar en avión o ser sometido a una cirugía. Bien, se dice que lo que nos puede ayudar para tratar de prevenir y disminuir estos fenómenos y las muertes en la atención médica y los eventos errores sería que los hospitales verdaderamente llevaran a cabo la medición de estos indicadores, como es la aplicación de la lista, verificar que el equipo médico lleve un checklist previo a la cirugía, la prevención de enfermedad tromboembólica en pacientes quirúrgicos, análisis de por qué tuvo que reintervenir a un paciente para aprender de estas situaciones. Cumplir con los protocolos de transfusiones en forma adecuada, la prevención de úlceras por presión en pacientes hospitalizados. Otros indicadores de resultados serían verdaderamente conocer las tasas de infecciones asociadas a la atención de la salud, reporte de caídas de pacientes, que se cumpliera con la vigilancia de las complicaciones posoperatorias, que se reportaran las sepsis posoperatorias adecuadamente, la punción, las laceraciones, los incidentes, los accidentes, los errores durante las intervenciones quirúrgicas o el posoperatorio, reportar el evento centinela en forma adecuada, reportar los casos de cuerpos extraños dejados en la atención médica quirúrgica, las complicaciones obstétricas y todo lo que de ello deriva. Ajá. Insistir en la seguridad del paciente en cirugía, evitando eventos adversos, tratar de combatir, disminuir los fenómenos de la enfermedad tromboembólica, tratar de disminuir los pacientes con cirugías equivocadas, el marcaje en el sitio quirúrgico para evitar el sitio inadecuado, hacer un protocolo adecuado para evitar cuerpos extraños posoperatorios, evitar los riesgos de paro cardíaco por una mala evaluación o apreciación en pacientes, la extirpación no programada de un órgano, ver si estuvo bien justificada, bien indicada y cuál es el motivo. Bien, y dentro de los aspectos globales que podría yo sugerirles para tratar de mejorar su práctica clínica, esto es en todas las disciplinas de la medicina, es tratar de evitar tratamientos inadecuados, prevenir complicaciones secundarias por un tratamiento médico, evitar diferimiento de los tratamientos médicos y quirúrgicos, una vigilancia estrecha y diligente de las complicaciones posoperatorias, la oportunidad de la atención de las secuelas en el momento que sean detectadas posterior al tratamiento quirúrgico, evitar información errónea e incompleta al paciente y sus familiares, evitar maltrato al paciente y sus familiares, la falta de información. La información debe ser clara, entendible, veraz, completa, mencionarle los riesgos, pero también los beneficios y las alternativas. Hoy en día la carta de consentimiento juega un papel muy importante en los procedimientos quirúrgicos y la cual debe ser completa, veraz, entendible, personalizada. Evitar diferimiento en el diagnóstico, evitar ensañamiento terapéutico, evitar caer y efectuar procedimientos quirúrgicos innecesarios. Y el médico cada vez debe apoyarse más. Si bien las guías de práctica clínica hoy en día tienen deficiencias, algunas no han sido actualizadas, de alguna manera debe apegarse a lo que sea válido dentro de estas guías de práctica clínica para no incurrir en deficiencias en la atención médica. Bien, otra recomendación es que sería para todas las instituciones y los encargados de la administración de las instituciones de salud, sería que el personal directivo se comprometa en el aumento de la seguridad y crear una filosofía de trabajo que sea la prioridad y la directriz. Potenciar la seguridad en el lugar del trabajo, inocuidad en los procesos clínicos y quirúrgicos, mejorar las aptitudes de los trabajadores de la salud asistenciales, potenciar la comunicación, el buen ambiente de trabajo, la relación entre el equipo de salud, procurar la constante capacitación del personal, tomar en cuenta las opiniones de los pacientes familiares a la hora de formular políticas, realizar estudios y tomar decisiones en común, establecer sistemas para notificar los incidentes relacionados con la seguridad del paciente a fin de aprender de esos errores e implementar las medidas oportunas para evitarlas. Bien, hoy en día, debido a que la profesión de la medicina es la más reglamentada en nuestro país, cada vez es más necesario que el profesional de la salud conozca un poco de la reglamentación que rige su quehacer profesional. Entonces tenemos la obligación de conocer un poquito sobre las leyes que rigen nuestro actuar médico y la profesión en este país. Muchísimas gracias, quedo
pendiente de las preguntas y los comentarios. Gracias. Buenas noches. Tengo el gusto de estar acompañándolos en esta sesión de la Asociación de Médicos del Centro Médico de Alinde, a invitación expresa de la Presidente, la doctora María Antonieta Ponce Mercado, a la cual le agradezco la deferencia de haberme invitado. El motivo de esta sesión es el de hablar con ustedes respecto a la COFEPRIS como órgano de seguridad sanitaria para los pacientes. Soy su servidor, licenciado José Antonio Azares López, soy licenciado en Derecho. Asimismo, soy el prosecretario del Consejo Directivo de la Asociación de Médicos del Centro Médico de Alinde y de igual forma soy prosecretario del Consejo Médico Consultivo del Centro Médico de Alinde. Parte importante es saber qué es la COFEPRIS. La COFEPRIS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, cuya misión es la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control, vigilancia y fomento sanitario. Asimismo, dentro de su visión, la COFEPRIS establecerá e implementará políticas, programas y proyectos al nivel de la mejor práctica internacional. Esto para prevenir y atender los riesgos sanitarios, contribuyendo así a la salud de la población. La Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios regula los consultorios de especialidades médicas. Esto es a través de la obtención del aviso de funcionamiento, el registro de responsables sanitarios y la verificación de la infraestructura y equipamiento de los consultorios. Los requisitos para esta regulación de consultorios de especialidades médicas, en principio, son el aviso de funcionamiento, que es el documento que se registra ante la COFEPRIS, en el cual contiene toda la información respecto al consultorio de medicina de especialidad, así como la del responsable sanitario. En este debe constar toda la información que se requiere, como es el caso de domicilio fiscal, el domicilio físico del consultorio, teléfonos, correo electrónico, horarios de atención. Toda esta información debe ser proporcionada a la COFEPRIS a efecto de que ésta pueda ser registrada. El responsable sanitario debe ser un profesional de la salud con título debidamente registrado y es el responsable de que el consultorio cumpla con la regulación sanitaria que establece la COFEPRIS. Para ello, el responsable sanitario requiere de la documentación legal, técnica y, lo más importante, la acreditación económica como responsable sanitario, esto es, sus cédulas profesionales, tanto como médico general como médico especialista. Por otra parte, el consultorio debe contar con áreas específicas, ya sea para la recepción y entrevista con el paciente, así como el área de auscultación o de exploración. Esto significa que debe de contar con el mobiliario, instrumental y equipo adecuado a la especialidad de que se trate. Con lo que respecta a los medicamentos y a los insumos, estos deben de estar vigentes, contar con el registro sanitario etiquetado en español y almacenados de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Todos estos pasos que les estoy comentando respecto a la infraestructura y equipamiento de los consultorios se encuentra debidamente regulado a través de la norma oficial mexicana 016 SSA3 del 2012. Por otra parte, es importante también que dentro del consultorio médico se deben implementar procesos para garantizar la calidad de los servicios, como es la vigilancia epidemiológica, la gestión de residuos tóxicos y la seguridad de los pacientes principalmente. Como requisitos de funcionamiento, debemos entender que propiamente es el aviso de funcionamiento y el registro del responsable sanitario. Por otra parte, la COFEPRIS, tengan en cuenta que podrá realizar inspecciones y auditorías para verificar el cumplimiento de las normas y requisitos, ya sea que se cuente con el aviso de funcionamiento
y que se cuente con la infraestructura necesaria dentro de los consultorios. Al efecto, en caso de que la COFEPRIS detecte algún incumplimiento, con independencia de la multa en económico que pueda señalar, también puede suspender o hacer un cierre temporal o definitivo del consultorio. Los beneficios de la regulación. ¿Cuáles son los beneficios de la regulación que lleva a cabo la COFEPRIS? Principalmente la protección del paciente, la cual se garantiza a través de la calidad y seguridad de los servicios, pero igualmente es de tomar en cuenta que al mismo tiempo se crearía la seguridad del personal que trabaja en el consultorio. Se promueve la calidad de la atención médica de los pacientes y asimismo se genera confianza en la comunidad al asegurar la legalidad y la calidad de los consultorios. Esto es, que cumplen con todas las medidas formales y normativas necesarias para su funcionamiento. La COFEPRIS proporciona asimismo guías de autoverificación para que los consultorios puedan evaluar su cumplimiento y mejorar sus prácticas. Estas guías de autoverificación con gusto están a su disposición si ustedes las solicitan a las oficinas de la MECDAL, de la Asociación de Médicos del Centro Médico de Alinde, en donde se les proporcionarán estas guías de autoverificación para que ustedes puedan ver qué les falta para que estén al 100% en cuanto a lo que se refiere a la infraestructura y equipamiento de sus consultorios por el tipo de especialidad que tengan. En resumen, la COFEPRIS juega un papel fundamental en la regulación de los consultorios de especialidades médicas, porque es la encargada de asegurarse que estos cumplan con los requisitos de infraestructura, documentación y cumplimiento normativo, con el objeto de garantizar la seguridad y calidad de la atención médica, así como la protección de los pacientes. Yo me pongo a la disposición de ustedes para cualquier tipo de asesoría que requieran. A mí me pueden localizar a través de las oficinas de la MECDAL, en donde estoy a su disposición para aclararles cualquier duda que tengan sobre el tema. Muchas gracias. En conclusión, analizar el panorama actual de las demandas en cirugía no solo nos exige revisar cifras y casos, sino también cuestionar la cultura médica y legal en la que ejercemos. Como profesionales de la salud tenemos la responsabilidad de proteger al paciente, pero también de protegernos a nosotros mismos mediante una práctica ética, informada y jurídicamente sólida. La medicina moderna requiere cirujanos que no solo sepan operar con precisión, sino también navegar con negligencia en un entorno complejo y cambiante. La justicia sin fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es tiranía. Blaise Pascal. Muchas gracias. Nuevamente es un gusto estar con ustedes. Si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto al tema de la COFEPRIS, estoy a su disposición, y si no, de igual forma, a través de la oficina de la MECDAL, me pueden contactar y con mucho gusto yo me pondré en contacto con ustedes de inmediato o en la primera oportunidad, y les brindaré toda la asesoría que ustedes requieran para que los consultorios que ustedes, de los cuales ustedes son titulares, estén perfectamente regulados normativamente y no tengan problemas con la COFEPRIS, porque es un órgano que en cualquier momento puede llegar a hacer inspecciones, auditorías, y créanme que es algo muy molesto. Es muy molesto y no tiene caso que los vengan a interrumpir o a molestar. Y si ustedes están en orden en toda su documentación, no van a tener ningún problema en su actuar médico. Yo quedo a sus órdenes, cualquier duda.